Muchas gracias, señor presidente. Gusto en saludarlos. Muy buenos días. En el Día del Pulso de la Salud, como ustedes saben, tenemos ya tiempo y hemos logrado tener un diagnóstico de nuestro sistema de salud. Sus grandes retos, pues muy sintéticamente, al no contar con la universalización de la salud de los mexicanos, los rezagos en la atención primaria a la salud central en todo buen sistema de salud tampoco es vigente, y la falta de medidas preventivas y educativas, en lo cual hemos trabajado y seguiremos trabajando en una forma muy importante. Y todo esto nos debe llevar realmente a que el derecho a la salud sea un derecho en nuestro país. En estos días, ustedes saben, semanas, meses, hemos trabajado fuertemente con un compromiso renovado para enfrentar esta pandemia que, como su nombre lo indica, ha afectado a todos los países, a todas las familias, a todos los individuos sin distinción alguna. Y en este camino, nosotros, que ha sido evidente para toda la población que tenemos, ha sido muy evidente grandes déficits. Y en breve, y estamos trabajando en ello, lo hemos enfocado a algo que ha sido, desde luego, constatado en esta epidemia. Un gran déficit de profesionales de la salud, de médicos generales, de especialistas y de enfermeras. La pandemia lo puso claro, el abandono en el personal de salud. Día con día, el doctor Hugo López-Gatell en su momento hace énfasis, y en la Secretaría de Salud tenemos desde luego esto como un continuum, y lo cual vamos a seguir, se lo señalo, con mucho empeño y desde luego con la suma de toda la población copartícipe en la salud del pueblo mexicano. Hoy, por razones también de prisa, porque pronto el presidente Andrés Manuel López Obrador estará intercambiando protocolo de trabajo claramente relacionado con el nuevo reglamento de comercio internacional, desde luego el TEMEC, que nos va a llenar todavía más de fuerza para seguir trabajando en ello. Por lo tanto, le pido a Hugo López-Gatell que nos presente ese informe que no ha fallado desde fines de enero, que no ha fallado en su voz, y su voz que siempre ha sido escuchada. Hugo, por favor. Con su permiso, presidente. Maestro, muy buenos días. Buenos días tengan todas y todos. Vamos a brevemente repasar el informe técnico sobre la situación de COVID-19, el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 que causa esta enfermedad pandémica, y vamos a comentar algunos detalles con el nuevo esquema de comunicación que hemos dispuesto en esta etapa. La siguiente, por favor. Aquí lo que recordamos a ustedes es que tenemos 36 días desde que procedimos a este esquema que le designamos nueva normalidad. En otras partes del mundo también se ha usado este concepto para recordar que este virus SARS-CoV-2, el causante de COVID-19, va a estar presente con los seres humanos durante varios meses, posiblemente años, a nivel mundial. A nivel mundial tenemos una enfermedad que ha afectado a toda la humanidad y que no tiene un tratamiento específico ni existe todavía una vacuna para prevenirlo. Llegará el momento en que la especie humana establecerá un equilibrio ecológico con el virus SARS-CoV-2, como ha ocurrido con innumerables otros virus y otras enfermedades infecciosas que causan este tipo de grandes epidemias, de pandemias. Y este es un proceso gradual que no se puede acelerar artificialmente, pero sí se puede adaptar. La humanidad se puede adaptar a vivir y convivir con este virus. Esto parece una paradoja porque obviamente un agente infeccioso que nos causa enfermedad, que puede causar la muerte, no parece ser un elemento amigable a la humanidad. Sin embargo, es importante que nuestras prácticas diarias nos ayuden a tener la mejor posibilidad de no enfrentar la enfermedad
a pesar de que el virus persista, insisto, por varios años estará con los seres humanos y seguirá después por muchos años, pero ya en una forma atenuada. Concretamente, en el caso de México, este planteamiento de la nueva normalidad implica que debemos empezar a recuperar nuestra vida en general, nuestras actividades de la vida pública, económica, sociales, pero hacerlo de manera cuidadosa. No es posible tener paralizada la sociedad por demasiado tiempo, porque esto causa daños también, afecta la vida de las personas, y lo que sí se puede hacer es progresivamente, en una forma ordenada, en una forma cuidadosa, empezar a recuperar esta nueva normalidad. Y esto implica cambios de actitud, cambios de comportamiento que sean favorables a la prevención, como le hemos señalado prácticamente todos los días. La siguiente, por favor. En la información internacional nos interesa ir compartiendo con la sociedad mexicana lo que está ocurriendo en otras regiones del mundo. Antes lo hacíamos con una misma representación gráfica de la frecuencia de casos nuevos de enfermedad en los 14 días más recientes, donde hemos visto que ya desde hace más de un mes la región de América, el continente americano, tiene la mayor carga de enfermedad aguda o reciente en los últimos 14 días. Pero hoy agregamos esta gráfica que nos permite visualizar el conjunto de las regiones, continentes o subcontinentes del mundo, a qué velocidad están cambiando la epidemia. Y vean ustedes, tenemos en las dos primeras líneas, si las identificamos de arriba para abajo, las dos subregiones de América, arbitrariamente definidas. Tenemos América del Sur como esta tendencia que ha ido creciendo de manera sostenida y muy acelerada a lo largo del tiempo, y América del Norte, que muestra este aumento inicial rumbo al día 20, después de que se alcanzó un caso por millón de habitantes. Después tiene una zona de estabilidad, pero con alta cantidad de casos diarios, y después del día 90 empezó a tener un nuevo ascenso muy acelerado. Europa, por su parte, tuvo el ascenso hasta el día 20 y después ha ido bajando progresivamente, con algunos países que prácticamente ya no tienen casos nuevos, y finalmente África y otras regiones del mundo que tienen un incremento lento, progresivo, pero lento, y todavía no están en un punto extremo de la transmisión, y ya se verá hasta dónde pueden llegar en eso. La siguiente, por favor. Entrando al aspecto nacional, en esta nueva gráfica estamos poniendo en contraste las situaciones o los escenarios que se presentan en esta enfermedad. Esta es una enfermedad que en su gran mayoría causa síntomas que son leves, que se autolimitan, se quitan espontáneamente por acción del sistema inmune en aproximadamente 14 días, pero ciertamente hay personas que tienen enfermedad grave, y no dejamos de recordar quiénes tienen el mayor riesgo de enfermedad grave: personas de 60 o más años de edad, personas que tienen ciertas enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, obesidad, personas que fuman. El tabaquismo en sí mismo es una enfermedad, pero el tabaco además causa muchísimos daños a la salud. También personas que padecen cáncer o inmunosupresión. De modo que insistimos, las personas que tengan estas características, estas condiciones de salud o esta edad, no se esperen. Si presentan síntomas, fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, entre otros, y tienen más de 60 años o tienen estas enfermedades crónicas, no esperen a ser atendidas. Vayan a la unidad de salud más cercana para que puedan ser evaluadas. Este es tiempo valiosísimo. Si se pierde el tiempo, la enfermedad, si se complica, progresa rápidamente y nos puede tomar por sorpresa cuando ya hay poco que hacer. Entonces, las personas con mayor riesgo deben acudir lo más pronto posible a las unidades de salud. Veamos en esta gráfica que tenemos 261.750 casos de personas que han presentado la enfermedad desde el 28 de febrero, fecha del primer caso, y la gran mayoría ya se recuperaron. Más del 60%
de las personas, que es casi 160,000 personas, ya están recuperadas y han tenido la gran mayoría síntomas leves. Las personas que se enfermaron en los últimos 14 días son los casos más recientes. Algunas permanecen todavía hospitalizadas y la hospitalización puede durar varios días más. Y quienes no tuvieron la necesidad médica de ser hospitalizadas ya se han recuperado cuando pasan 14 días. Desafortunadamente han fallecido 31,119 personas en México. Vamos a pasar a la siguiente. Vamos a saltar esta. Es un detalle técnico que presentamos ayer en la noche. Nos centramos en la Ciudad de México en este momento y lo estaremos haciendo a lo largo de los siguientes días con cada una de las entidades federativas para que usted, que vive en un estado en particular, sepa lo que está ocurriendo en su localidad, en su estado. Posteriormente entraremos a detalles también municipales. Hoy veamos los de la Ciudad de México. Aquí tenemos noticias positivas. La Ciudad de México ha sido, desde el inicio de la epidemia, el punto donde empezó, donde se detectó el primer caso, pero también la zona que ha tenido la mayor cantidad de casos acumulados. En principio, porque es la zona más poblada del país, no solo la ciudad, sino la zona metropolitana, tiene más de 23%, casi la cuarta parte de la población de México. Pero vemos una noticia positiva que es, ya desde hace 15 días al menos, hay un descenso progresivo de los casos nuevos en la Ciudad de México. La Ciudad de México ya alcanzó hace poquito más de 15 días el punto máximo de la epidemia y tiene un descenso progresivo de casos nuevos, de hospitalizaciones y de defunciones. Y esto lo vemos aquí en la gráfica, donde se ve que desde la semana 21 tenemos ya este descenso. En la línea roja se puede ver que va para abajo y los recuperados son un reflejo de lo que ha ocurrido con 15 días de desfase de las personas enfermas. Y vean ustedes en la curva de hasta abajo, donde en la Ciudad de México se han detectado y confirmado 7,053 defunciones por confirmación de laboratorio, y tenemos ya también este descenso progresivo que empezó en la semana 20. La siguiente nos la saltamos, el detalle técnico, y entramos en un mosaico, una imagen que nos permite en una sola visualización tener el panorama de las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Está la lista de alcaldías en la primera columna, en el extremo izquierdo de la gráfica, y lo que se ve en cada una de las columnas son semanas del año. Técnicamente le llamamos semanas epidemiológicas. La única particularidad de ello es que la semana se cuenta desde el domingo. Tenemos la octava semana del año, es la primera, y esto se va hasta la semana 26. Y vemos de manera rápida que hay intensidades del color rojo que representan la magnitud, el tamaño, la dimensión de la incidencia. La incidencia es el número de personas enfermas que se detectan divididas por el tamaño de la población. Esto es indispensable para tener una comparación apropiada desde el punto de vista técnico. Hay que considerar los tamaños poblacionales. Por eso en días recientes que algunos medios y personas hacían comparaciones numéricas entre países, pues les recordamos que esto es un error de concepción, es un error de entendimiento, es un error metodológico, porque las personas, el número de personas afectadas o el número de personas fallecidas es siempre proporcional al tamaño de la población. Regresando a la Ciudad de México, vean ustedes, hay dos delegaciones o dos alcaldías de la designación contemporánea que tienen o tuvieron la mayor carga de enfermedad: Iztapalapa y Gustavo Amadero, ya contando que son las zonas más pobladas. Insisto, es una comparación equilibrada por tamaño poblacional, pero a pesar de ello son las zonas o las alcaldías que han tenido la mayor intensidad. Sin embargo, también existen noticias positivas, porque se ve que consistentemente a partir de la semana 24 se va disminuyendo la intensidad del color rojo, lo que quiere decir es que la incidencia, el número de personas enfermas por cada 100,000 habitantes, también va a la baja. Lo vemos más claramente en la siguiente diapositiva, donde tenemos hasta arriba Iztapalapa y Gustavo Adolfo Amadero, que muestran este descenso desde la semana 21. También han descendido las otras delegaciones, alcaldías, no están todas aquí representadas,
pero algunas que son representativas: Tlalpan, Álvaro Obregón y Xochimilco, en la zona sur de la ciudad, también con este descenso, y Benito Juárez y Coajimalpa también en descenso. Finalmente, veamos la ocupación hospitalaria. Regresamos al panorama nacional. En el extremo derecho, en la gráfica y también en las etiquetas que están del lado derecho, vemos que tenemos 28.831 camas designadas para personas con infección respiratoria aguda grave, el síndrome clínico de COVID-19. De ellas, 45% están ocupadas en este momento, y esto se ha mantenido considerablemente estable a lo largo de la epidemia, al menos desde abril, cuando teníamos 645 hospitales COVID, y hoy tenemos más de 907 hospitales COVID. Y en orden del lado izquierdo hacia el derecho, tenemos a Nayarit, Tabasco, Nuevo León, Sonora y Guanajuato y Puebla como los estados con la mayor ocupación hospitalaria, lo que corresponde también con la mayor intensidad de la epidemia en estos momentos. Y en la última diapositiva vemos panorama semejante, pero específicamente para las camas de hospital destinadas y equipadas para personas críticamente enfermas. Tenemos 99.565 camas para este propósito, y de ellas 38%, son casi 3.000, un poco más de 3.500 camas, están ocupadas. Y del lado izquierdo en adelante tenemos el orden de ocupación: Baja California con 62%, seguido de Nuevo León, el Estado de México, Tabasco, Sonora y finalmente la Ciudad de México en el siguiente puesto. Recuerden que la Ciudad de México estuvo por varias semanas en el primer lugar de ocupación, ya no es el caso porque la epidemia va en descenso en la Ciudad de México. Esto es todo. Presidente y secretario. Bueno, pues es importante el saber que en el caso de la Ciudad de México está bajando la intensidad de la pandemia. De todas maneras, debemos de continuar con las medidas preventivas, no descuidarnos. Tenemos que seguir manteniendo la sana distancia, todo lo que es la higiene en lo personal, y si no es indispensable, necesario quedarnos en nuestras casas. Aquí aprovecho para agradecerle a todo el pueblo de México por el sacrificio, por el buen comportamiento, sin necesidad de medidas autoritarias. La gente ha actuado en forma responsable y esto nos ha permitido enfrentar la pandemia, que no falten las camas, que no falte equipo, que no falten especialistas, que no falten los médicos, que se atienda a la población, porque sí se logró aplanar la curva, no se ha desbordado el sistema médico. Esto ha significado también salvar vidas. Entonces, no ha sido en vano el sacrificio de la gente. Aprovechar para agradecerle mucho a los médicos, a las enfermeras, que a pesar de la fatiga, porque son muchos días, siguen trabajando, arriesgando su vida para salvar
la vida de otros. Es realmente heroico lo que hacen enfermeras, médicos, todo el personal del sector salud que ha estado ayudando desde el inicio de esta tremenda, terrible pandemia. Decir que estamos atentos porque hay estados en donde están incrementándose los contagios, donde tenemos que seguir ampliando la capacidad hospitalaria y resolviendo también la demanda de especialistas. Estamos en eso. En el caso de Tabasco, de Nayarit, de Tamaulipas, está trabajando todo el sector salud para que no falten las camas, los equipos, los médicos. También informar que se han entregado los fondos que les corresponden a los estados, se han autorizado las transferencias de recursos para los estados en todo lo que tiene que ver con la salud. Tenemos pendientes 5 estados que ya dejé firmado el acuerdo para que hoy mismo se le transfieran sus fondos. Si recuerdo bien, es Guanajuato, Michoacán, Puebla, el Estado de México y la Ciudad de México. Hoy van a recibir sus recursos y estamos al día. En el resto de las entidades, 27 estados tienen sus recursos de este mes de julio, se entregaron por adelantado. Quiero pues también agradecer a todos los servidores públicos del sector salud y hacer un reconocimiento especial al doctor Hugo López-Gatell, que nos ha ayudado mucho, ha sido clave porque es un especialista de primer orden, especialista en la materia, en la atención de epidemias, de pandemias, y además pues una gente honesta, íntegra, que ha estado informando siempre con transparencia y con apego a la verdad. Esto no les ha gustado mucho a nuestros adversarios, a los conservadores, y lo han estado hostigando, atacando durante todo este tiempo, pero él ha sabido ganarse la confianza de muchos mexicanos, de la mayoría de la gente, tiene credibilidad porque es una persona responsable, un profesional de primer orden. Y vamos a seguir informando sin caer en ninguna provocación o evitar caer en provocaciones.
porque se ha podido también vencer al amarillismo de algunos medios, no de todos, que querían que se convirtiera en una pandemia inmanejable, que fracasáramos. Ya estaban esperando eso. Aún así se ha podido pues informar lo que hablaba, por ejemplo, Hugo hasta hace unos días, en una de esas hasta hoy mismo, no he visto los periódicos, pero se habla del número de fallecidos de México y se compara con otros países, nada más que no toman en cuenta la población de nuestro país. Por ejemplo, que ya se superó a Italia o a Francia o a España, pero nosotros tenemos el doble de población de esas naciones. En el caso de España son un poco más de 46 millones de habitantes. Nosotros tenemos más de 126 millones de habitantes, pero eso no se toma en consideración. Hay que estar replicando, hay que estar respondiendo, y es hasta penoso porque estas comparaciones sobre fallecidos pues son de mal gusto, dolorosas, porque no se trata de números, no es un asunto cuantitativo, al contrario, nuestro pésame permanente, nuestro dolor permanente a todos los que pierden la vida en México y en el mundo. Es un asunto de fraternidad universal. Pero bueno, vamos adelante. Como acordamos, nos vamos a ver el viernes de nuevo. Yo salgo hoy a Washington, salgo al mediodía. Tenemos mañana actividades en Washington, el encuentro con el presidente Donald Trump, es una reunión de trabajo, y regresamos el jueves, de modo que el viernes ya estamos aquí y les vamos a informar de los resultados de este encuentro, de este viaje, que significa ir a celebrar la entrada en vigor del Tratado Comercial de Canadá, Estados Unidos y nuestro país, en un momento que lo necesitamos. Siempre es importante el que haya cooperación para el desarrollo, pero ahora, en una circunstancia de crisis económica mundial, este tratado nos va a ayudar mucho. Es muy oportuno. Se están dando a conocer resultados, por ejemplo, de la creación de empleos
en Estados Unidos y ya en junio pudieron crear o recuperar más de 4 millones de empleos en Estados Unidos. Claro, perdieron 20 millones en abril por la crisis económica, pero ya hay una recuperación. Y esto nos ayuda por la vecindad y por la integración en lo productivo, en lo económico, y también porque viven y trabajan millones de mexicanos en Estados Unidos. Entonces, este encuentro es muy benéfico, va a ser muy importante para alentar la integración económica de las tres naciones en beneficio de los pueblos. Entonces, para eso es la visita. Y ahora sí. Y luego tú, Sheila. Sí, buenos días, señor presidente. Vamos para allá.